Pero ¿qué hemos hecho en todo este tiempo en el cual hemos venido tú y yo pues poniendo en manos de nuestro Dios nuestro vivir, nuestro caminar, nuestra vida cada día? Y para eso yo quiero que vayamos al capítulo número 11 de Mateo. Mateo capítulo número 11. Ahí vamos a tener nuestro estudio el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para ti y para mí esta mañana. ¿Qué es lo que queremos aprender de Dios? ¿Qué es lo que queremos aprender de Jesús? ¿Qué es lo que queremos tú y yo poner en práctica en nuestro caminar y en nuestro vivir diario? Y bueno, yo creo que ante todo debemos de aprender que cada día tú y yo tenemos un compromiso de compartir las buenas nuevas a la gente que está alrededor de nosotros, compartirle del amor de Dios, tal y como lo dice la Escritura, tanto a tiempo como fuera de tiempo. Hay ocasiones que tú y yo decimos o pensamos, es tiempo de compartirle a alguien, pero hay también el momento en que decimos, no, creo que no es tiempo ahorita. Pero Dios nos dice que en todo tiempo tenemos que compartirle. Y sobre todo a la gente que está alrededor de nosotros, a la gente que amamos. ¿A cuántas personas no nos gustaría que estuvieran hoy aquí junto a nosotros y que escucharan de la palabra de Dios con el mismo ánimo que tú y yo lo hacemos? En el capítulo número 11 de Mateo, no sé si ya lo tengan ustedes por ahí, dice de la siguiente manera: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Jesucristo estaba preocupado por las ciudades donde vivían sus discípulos, las ciudades de donde salían los discípulos de Jesús. Jesús se preocupaba, ¿cómo estarán las familias de ellos? ¿Cómo estarán sus ciudades? Los discípulos de Jesús, como tú y yo lo sabemos, eran hebreos, eran judíos, eran israelíes. ¿Y sabes qué era lo que ellos veían? Veían esa necesidad de estar cerca de Jesús. Pero Jesús se preocupaba por la familia. Así como Jesús se preocupa de tu familia y de mi familia, de que caminen conforme al propósito de Dios. Y hay ocasiones que tú y yo decimos, creo que ya empezaron a caminar. Y sí, yo puedo pensar que sí empezaron a caminar, pero ¿permanece caminando con Dios? ¿O toman a Dios como pues ese Dios que tiene empatía con nosotros, ese Dios con el que nos llevamos bien, o verdaderamente es ese Dios con el que tiene comunión la gente que amamos? Poquito antes de este 11, en el 10:40, o sea, hay un poquito nada más, unos rengloncitos arriba, en el 10:40, ve lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Dice así: el que a ustedes recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Yo creo que aquí no hay mucho que explicar, pero Dios dice que cuando tú y yo vamos con el ánimo y con el entusiasmo de compartirle a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos o a nuestro cónyuge, tenemos el deseo de compartirle. Dice, mira, si a ti te reciben y si reciben la palabra que tú les das, me están recibiendo a mí. Y el que a mí me recibe, dice, recibe a mi Padre Dios. Versículo 41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá.
Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ve nada más, la gente únicamente porque nos reciba, porque escuche la palabra que tú y yo le llevamos, tan solo con eso, la gente recibe recompensa. Nada más porque nos están recibiendo, nada más porque nos escuchan. Yo no sé cuándo fue la última vez que tuviste oportunidad de compartir con tu familia y de que de repente se presta a poder hablar, a poderles hablar de Dios. Que de repente tú les empiezas a compartir, les hablas de Dios y la familia está muy dispuesta y está muy abierta de su corazón para escuchar la palabra. Y cuando están abiertos a escuchar la palabra, no te sientes tú tan feliz de que incluso llega un momento en que dices, creo que hoy ellos se llevaron una parte de Dios. Creo que hoy me entendieron. Creo que hasta te sientes feliz de que dices, platicamos de Dios y hablamos las cosas de Dios con una alegría tan grande que te sientes feliz. Pero ve lo que continúa diciendo aquí, en este versículo. Y cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo. Y fíjate, la gente cuando es agradecida, aquí está hablando Jesús de la gente que es agradecida. Acuérdate que los discípulos de Jesús tenían poquito tiempo caminando con Él, poquito. Y había discípulos que eran aún como niños, discípulos que eran muy pequeñitos en el Señor. Y dice aquí, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Aún la gente que te trata bien cuando tú le compartes del Señor, ellos, tan solo por escucharte, por oírte, tienen recompensa. Pero también dice la Escritura que los que rechazan la palabra, rechazan a Dios mismo. Pero ve nada más cómo es Dios, nada más la gente por ponerte atención y por decirte, oye, gracias por esa palabra linda que me trajiste, gracias por esa bendición que me acabas de dar el día de hoy. Con eso la gente ya tiene recompensa. Así de sencillo. Los que te escuchan y tú mismo obtienes recompensa de parte de Dios. Vamos a continuar en el 11. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista se había preocupado de estar compartiendo del amor de Dios a la gente. Y fíjense, en aquel entonces todavía no llegaba Jesús. En aquel entonces todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Por eso es que la gente se preocupaba y decía, oye, una pregunta. Le hacía mismo Juan, estando metido en la cárcel, dice que mandó a 2 de los discípulos que él tenía a preguntarle a Jesús, a preguntarle a Cristo, oye, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Ve nada más qué importante, ve nada más qué lindo es cuando aquí le dicen, mira, ¿eres tú o vamos a esperar a otro? Respondiendo Jesús les dijo a estos discípulos, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Las cosas que oyen y ven, vayan y díganselas a Juan. Vayan a decirle a Juan lo que está ocurriendo aquí afuera. Vayan a decirle a Juan todo lo que ustedes han visto y han oído. Y sabes que yo creo que tú y yo tenemos la responsabilidad
de decirle a las personas que están de cerca de nosotros las cosas que hemos visto y que hemos oído. Los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿a poco somos los mismos de cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios? Cambia el vivir, cambia la manera de estar. Y todavía continúa aquí diciendo, en el versículo número en el 5, Jesús les dice, los ciegos ven. Díganle a Juan que los ciegos ven. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Pero, ¿sabes qué? Muchas ocasiones pensamos que la gente pobre es la que necesita oír el Evangelio. Pero nosotros relacionamos a la gente pobre con aquella gente que tiene escasez financiera. Y no es así. No habla de esos pobres, sino está hablando aquella gente que es pobre de espíritu, aquella gente que reconoce, yo necesito algo más en mi vida, y cuando tú les compartes del amor de Dios, dicen, esto era lo que yo necesitaba. Los pobres espiritualmente, la gente que no tiene esperanza, a ese tipo de pobres se refiere Jesús. ¿Se acuerdan? En una ocasión, cuando Jesús está en una reunión y llega una mujer y vacía un frasco de alabastro con perfume a los pies de Jesús, y uno de los discípulos le dice, ay Señor, hubiera sido vender ese perfume y con el dinero darle de comer a los pobres. Ahí sí se refería a los pobres financieramente. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿La recuerdan? Dicen, mira, a los pobres los van a tener siempre, pero a mí no. Y esta mujer ha hecho lo correcto. Esta mujer hizo lo que tenía que hacer. Y así tenemos que darnos cuenta, tú y yo, que Jesús ha venido a compartirle del amor de Dios a la gente que lo necesita, a los pobres espirituales. ¿Cuántas ocasiones podemos ver a gente que tiene una situación financiera muy buena, una situación financiera muy próspera, y a poco viven bien? Viven mal, con muchos problemas, con muchos dolores, con mucha ansiedad, y no hay dinero que les alcance para poder vivir bien. Esos son los pobres que necesitamos compartirles, los pobres de espíritu. Y ve nada más qué más nos dice aquí. Dice, a los pobres anunciar el evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Toda aquella persona que no halle tropiezo en mí va a ser bienaventurado, 1000 veces feliz. Porque en Cristo nunca vamos a tener tropiezo. En Cristo vamos a tener una vida plena asegurada, una vida plena de gozo, de alegría, de bendición asegurada. Todavía continúa aquí diciendo, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Ya los discípulos de Juan ya iban de regreso a la cárcel a decirle a Juan, pues es que hay mucha gran bendición con este Jesús. Este Jesús que es tu primo, ese Jesús es el que había de venir. Él es el que habíamos estado esperando. Aquello que tú compartías ahora es una realidad, porque los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos han sido resucitados. Dice, era él. Mientras estos dos hombres iban de regreso con Juan,
comenzó Jesús a decir de Juan a la gente? ¿Qué pregunta Jesús le hacía a las personas que caminaban con Juan? Dice, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Les decían, a ver, ustedes salieron a ver al desierto a Juan, pero ¿qué buscaban en él? ¿A un hombre vestido con elegancia? ¿Sí recuerdan cómo se vestía Juan? ¿Cómo se vestía Juan? Con pieles de animales. No se vestía nunca de una manera elegante. Y dice que comía miel silvestre. Dice aquí, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y dice, he aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Se encuentran en los palacios, aquella gente elegante. Dice, pero ustedes, ¿qué salieron a ver? Y continúa diciendo Jesús, otra pregunta. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Y les dice aquí Jesús, sí. Les dice, sí. ¿Salieron ustedes a ver a un profeta? Les digo que sí. Les digo que salieron a ver a más que un profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mensajero delante de tu faz, delante de tu cara. Yo veo un mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de mí. Y sabes, ahora tú y yo tenemos esa responsabilidad de ser esos mensajeros para preparar el camino de Jesús cuando venga en esta segunda visita que nos va a hacer. Y yo creo que el que Jesús regrese por su pueblo, yo creo que está más cerca que nunca. No te puedo dar una fecha, pero yo creo que nunca habíamos visto tanta violencia como ahora la hay. Tantas situaciones tristes y difíciles que hay en la calle. Yo creo que nunca lo habíamos visto, una violencia así, no tan solo en nuestro México, sino en todo el mundo. En nuestro México que decían, ay, si la Ciudad de México fuera como provincia, de que en provincia toda la gente vive tan feliz y en paz. Y ahorita ya la provincia perdió su paz. Nuestra Ciudad de México está difícil también. Cada día las noticias son crueles. Y si volteamos a ver al resto del mundo, nunca habíamos visto una guerra tan abierta como la que hay ahora en Rusia, con Ucrania. Una devastación terrible en edificios de departamentos que son tirados por las bombas, por los misiles y por una destrucción que decimos, ¿cuándo se acabará? Tienen más de un año y siguen peleando. Y vemos guerras en diferentes partes del Medio Oriente. En nuestro propio país, una guerra tremenda, de que diario hay gente muerta a través de los grupos criminales. Allá son por los ejércitos, pero aquí lo vemos por grupos criminales que se matan unos a otros y que también muere gente inocente. Pero yo te quiero decir que así como vemos toda esta situación, tú y yo tenemos la responsabilidad de compartirle a la gente que está alrededor de nosotros del amor de Dios, del amor de Cristo. Es nuestra responsabilidad preparar el camino para cuando llegue Jesús. Y que ese camino esté preparado, porque necesitamos tú y yo ser bendición para la gente, para todas aquellas personas que necesitan de Dios.
Continúa diciendo aquí la Escritura y ve nada más lo que dice en el versículo número 11. Dice: de cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y esto es algo que tú y yo debemos de considerar. Juan el Bautista era un hombre que tenía un impacto, era un hombre que hablaba con autoridad, es un hombre que hablaba con poder, y todavía Jesús se admiraba y decía: es que de toda la gente que nace de una mujer, no hay alguien que tenga mayor comunión con Dios como Juan el Bautista. Dice: pero en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que Juan. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo lleguemos al reino de los cielos, vamos a ver que aquella esperanza que teníamos es una realidad. ¿Cuánta gente ha partido a la presencia del Señor últimamente y que tú y yo podemos decir: bueno, nosotros tenemos la esperanza de llegar? Pero aquellas personas que están preparadas para ir al encuentro con Dios, ¿qué es lo que sucede? De que dice que en un cerrar y abrir de ojos están en la presencia de Dios. Y lo que para ellos era una esperanza es una realidad. Abrir los ojos y encontrarse en esas calles de oro, en ese mar como cristal, de encontrarse con ese Jesús recibiéndolo y tomándolos de la mano. Y que entonces la fe que ellos tenían ahora es una realidad. Continúa diciendo aquí, fíjate lo que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces decir, a ver, ¿cómo que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan? ¿Sabes qué? Este versículo muchas veces no lo hemos interpretado de una manera adecuada. El reino de los cielos tiene enemigos. Y yo te voy a decir cuántas ocasiones te han hecho enojar o ha habido personas que te molestan porque caminas con Dios y amas a Dios. Esa es la violencia que tú y yo recibimos. La gente que dice: mira, a mí no me hables de tu Dios, a mí déjame con la religión que tengo. Y no pueden comprender que Dios no es una religión, sino es una relación personal. Y te digo algo, nos hacen violencia. Y los violentos, ¿sabes qué es lo que hacen? Arrebatan a la gente del reino de Dios. A eso significa este pasaje, este versículo. No quiere decir que tú y yo seamos violentos en el reino de los cielos, sino que el reino de los cielos tiene enemigos. Y esos enemigos arrebatan a la gente del reino de Dios. ¿Qué más nos dice aquí? Ve lo que dice. Dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Jesús les dice: miren, él es como aquel profeta que tenía que venir. Él es Juan él es como aquel Elías que ustedes querían que algún día regresara. Él es semejante. Él se parece porque es un profeta que viene de Dios. Y versículo 14 dice: y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y Jesús dice: el que tenga oídos, oiga. El que tenga oídos, oiga. Si de verdad tienen oídos, presten atención. Y dice aquí el versículo 16: más, ¿a quién compararé esta generación? Dice: esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas
y dan voces a sus compañeros. Esta generación es una generación en la que nada más se habla y se habla y se habla, pero no se toman acciones y compromiso con Dios. Es como los muchachos que están en la plaza y nada más hablan y hablan y hablan y pueden hablar horas y no llegan nunca a nada. Dices, igualita esta generación. ¿Por qué tanto hablamos? Y cuánta gente que puede escuchar la palabra de Dios, ¿por qué no la aterriza? ¿Por qué no la hace parte de su vida? A eso se refiere este versículo. Tú y yo ahora podemos abrir un teléfono y tenemos todas las predicaciones que pudiéramos oír. Quiero oír una predicación, le pones. Quiero oír música cristiana, le pones. Quiero oír cantos, quiero oír alabanzas. Todo lo tenemos a la mano. Pero esta generación así oye y oye y oye y nada pone en práctica, nada lleva a cabo, por más que puedan escuchar. Y luego dice aquí, versículo 17, y la gente dice, tocamos flauta y no bailaste. Endechamos, es como tocar músicas tristes y no te lamentaste, no lloraste. Dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía y decían, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe y dice, he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, que es amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Sabes que aquí habla, esto que acabo de leer habla de que nada le parece a la gente? En aquel entonces Juan el Bautista, ¿qué era lo que hacía? Él no comía ni bebía, él andaba en el desierto y dice que se alimentaba de langosta, se alimentaba de miel y no comía con la gente ni convivía con la gente, sino se aislaba. Y fíjate, aun cuando él se aislaba, la gente decía, pues este trae un demonio metido, anda vestido con piel de camello, con un cinturón áspero, anda sin pelarse, con todos los cabellos ahí. Y después llega Jesús con una actitud totalmente diferente. Llega Jesús con una comunión diferente con la gente. ¿Y qué era lo que hacía Jesús? Jesús compartía con la gente. Jesús comía con la gente. Jesús bebía con la gente. Y lo calificaban de glotón y de bebedor. Decían, bueno, ¿cómo les vamos a dar gusto si el otro no comía y este come? Entonces, ¿cómo les vamos a dar gusto? Dice, ¿cómo es posible que a Jesús decían, mira, nada más se junta con publicanos, con gente cobradora de impuestos, se junta con gente mala? Ve nada más, Jesús siempre anda rodeado de pecadores. Y yo te quiero preguntar, ¿tú crees que Jesús andaba rodeado de pecadores? Siempre. Toda la vida Jesús estaba rodeada de pecadores. Y eso es algo que a mí también no me cabe en la cabeza. Como cuando llega una persona a la congregación, cuando llega una persona a una iglesia, todos dicen, no te juntes con él, no te juntes con ella, porque son pecadores. Pues los pecadores son los que necesitamos de Dios. Pero eso sí, y si peca alguien en la iglesia, ¿qué hacemos? Ponemos una fila de pecadores y a ver, los que pecaron esta semana, váyanse a sentar allá. No, pues ahí iríamos todos de aquel lado. Porque ¿qué dice la Escritura? El que diga que no peca, hace mentiroso a Dios. Todos pecamos. Todos, de una o de otra manera pecamos. No hay el súper espiritual. El único que no pecó, el único que fue tentado en todo y no hubo pecado en su vida fue Jesús.
Pero hay iglesias así, sí, ¿verdad? De que ponen, a ver, fui con el pastor a consejería y el pastor determinó que estoy viviendo en pecado, entonces o en la fila de los pecadores, allá se van a ir a sentar estas personas que están viviendo en pecado. Sí lo hay. Sí lo hay. Y te digo algo, Jesús compartía el tiempo con pecadores, con publicanos, con la gente mala. Jesús compartía con ladrones, como aquel hombre que viene en la Biblia que decía Barrabás. Jesús se metía a la casa de los cobradores de impuestos. Jesús se acercaba a las prostitutas y decía, no, es que pura gente mala se le acerca a Jesús. Pues eran los que tienen necesidad de Dios. La gente que está enferma es la que tiene necesidad de médico. Y te digo algo, Jesús nunca te va a rechazar. Jesús nunca te va a abandonar. Él lo que quiere es que te acerques con un corazón arrepentido, con un corazón humilde, y le digas tú a Dios, Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, mi familia te necesita. Señor Jesús, ya no quiero juzgar a mis hijos, ya no quiero juzgar a mis hijas. Ahora lo que quiero es que te conozcan, Señor Jesús. Ya no quiero juzgar a mis yernos, a mis nueras, ya no quiero juzgarlos, Dios. Que te conozcan, Padre. Que te conozcan, Dios. Yo quiero que mis nietos, que mis nietas caminen contigo, Dios. Y ya voy a ver las cosas que no son como si fueran. Hoy yo te quiero invitar a que juntos podamos orar, a que juntos podamos compartir del amor de Dios a la gente. Principalmente a los que nos rodean, a los que están en nuestra casa. Que no se pierdan, ahora que Jesús venga, que preparemos tú y yo el corazón y el camino, para que cuando Jesús venga, se puedan encontrar y que puedan tener comunión con Él. Vamos a orar. Padre y Dios hermoso, hoy te pedimos, Señor Jesús, que tú nos ayudes a tener las palabras adecuadas, que les hablemos y que compartamos de tu amor a tiempo y fuera de tiempo, que les hablemos con poder, con autoridad, con denuedo, y no permitas, Señor Jesús, que ninguna persona se aparte de tu reino. Que se prepare el camino para lo que ha de venir, Señor Jesús. Que se prepare el camino para que la gente pueda obtener esa bendición que viene de ti, Padre hermoso. Que se prepare el camino, Señor, para que muchas personas vengan al conocimiento y al entendimiento de tu palabra. Señor Jesús, yo te pido, Padre, que prepares el corazón de cada persona que tú pongas delante de mí para compartirles de tu amor, principalmente a los de nuestra casa, que los podamos traer con lazos de amor para que conozcan de ti, que los podamos traer con lazos de amor para que se sientan fortalecidos y levantados, que los podamos traer con lazos de amor para que se sientan, Señor, con una fresca y nueva comunión contigo. Que estén preparados, Señor, para que cuando tú vengas por tu iglesia, cuando tú vengas por tu novia, Señor, estemos listos para recibirte. Hoy te damos gracias, porque el bien y la misericordia nos va a seguir cada momento, y porque vamos a ver esa victoria en nuestras vidas y en la vida de esta ciudad, Señor, que tanto te necesita. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues qué bendición
de que hoy podamos tú y yo salir y decirle a la gente que amamos, como lo dijo Jesús: los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos son sanados y aún los sordos oyen la palabra del Señor. Pues qué bueno que pudimos estar juntos hoy. ¿Ya tienes en mente a qué compartirle? Bendícelo en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús, te bendecimos, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús.